Hermanos, seguimos adelante en el estudio de la soteriología, la doctrina de la salvación. Ya estamos en la lección número 3. Seguimos adelante. Vamos a pasar a estudiar dos lecciones esta noche. La semana pasada hablamos de varias cosas. Vamos a hablar de un repaso muy breve esta noche. Hablamos la semana pasada sobre la sustitución. Cristo hizo algo por nosotros en nuestro lugar, a nuestro favor. La redención, Él nos compró de un lugar de maldición y esclavitud. Reconciliación estudiamos. Él arregló esa amistad entre nosotros y Dios. Estableció de nuevo lo que fue empezado con Adán y Eva. Ya tenemos ese nivel de amistad con Dios. Estudiamos propiciación, que Cristo satisfizo la ira de Dios contra nosotros por el pecado. Él es nuestra propiciación. Él es el agua que apaga las llamas de esa ira. Porque eso sí es un problema. Mucha gente no lo quiere reconocer, pero sí es la verdad. Dios está enojado contra la maldad, contra nuestro pecado. Lo que provee la salvación también miramos, provee la capacidad de Dios de quitar la ley sobre nosotros, provee nuestro lavamiento del ser, del alma de nosotros, provee el juicio de las autoridades bajo las cuales existimos y servimos antes. Juicio sobre Satanás y los demonios. También la salvación es el fundamento de nuestra paz con Dios. Entonces, esta noche vamos a enfocarnos en la aplicación de la salvación. ¿Cómo se aplica la salvación al individuo? ¿Qué es lo que está pasando en todo lo que quiere decir la aplicación de la salvación en un individuo? Y les aseguro que en esta noche vamos a ver cosas difíciles de captar en su totalidad. Y también vamos a ver cosas maravillosas para nuestra vida, para nuestra manera de pensar. Cosas que afectan a nuestro futuro en la eternidad. Entonces comenzamos estamos estudiando la doctrina de la salvación, pero dentro de cada doctrina, obviamente, dentro de cada enseñanza hay varios puntos de enseñanzas. Entonces podemos decir que son doctrinas doctrinas de la elección. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Doctrina de la elección. Este es un tema que para mí y veo que para muchos es difícil entender y a veces difícil aceptar. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre este tema. Y este tema, esta acción de Dios está provocado por lo que dice en Romanos 3, 10 a 12. Dice en Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Toda la humanidad está bajo lo que dice Romanos 3, 10 a 12. No hay ni uno que es suficiente, que hace lo que Dios requiere en su ley. No hay ni una sola persona. Por eso necesitamos esta doctrina. Por eso Dios aplicó lo que hizo en ese tema de la elección. La salvación se aplica al individuo no por nuestro propio esfuerzo ni por nuestra propia inteligencia. La cosa es que por todo lo que somos
no buscamos a Dios. Y eso demuestra, o quizás es porque sin Cristo éramos muertos. Éramos muertos. ¿Qué es lo bueno que puede ser un muerto? Así era nuestra condición. Condición muerta, separada de Dios. Necesitamos esta elección. Hebreos 12:2 dice: Jesús es el autor y consumidor de la fe de nosotros. Jesús es el autor de mi fe. Jesús es el que es el consumidor de mi fe. O sea, para encontrar por qué creí, tengo que mirar a Jesucristo. Entonces, entramos en esa doctrina de la elección y vamos a ver Juan capítulo 6. Muy interesante este capítulo. En 6:37, Jesús está en una conversación y obviamente si lee todo el capítulo, él está en una conversación y están presentes unos creyentes y unos incrédulos. Gente que creía, gente que no estaba seguro, gente que oponía a Jesucristo. Eso es el ambiente de esta conversación. Y dice en 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, ¿quiénes son los que vienen a Cristo? Según esas palabras, son los que el Padre da. En 6:44 dice, aquí recuerda, estamos en medio de una conversación entre creyentes y incrédulos. Dice en 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Entonces, si Dios nos deja a nuestra propia inteligencia y nos da toda la información, no vamos a ir a Dios. Dios tiene que hacer algo. Y eso es la doctrina de la elección. Más adelante, en el mismo Evangelio, en 10:26, dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y nosotros queremos cambiarlo al revés, que no son mis ovejas porque no creen, pero Jesús no dijo eso en capítulo 10, versículo 26. No creen porque no son de mis ovejas. No podemos mezclar los dos, de capítulo 6 y 10, y dicen que la gente no cree porque el Padre no los ha dado a mí. Y aquí entramos en algo que es algo difícil para el ser humano aceptar, porque queremos pensar que nuestra voluntad es lo más importante en esa aplicación de la salvación. Pero Jesús dice que es la obra de Dios que es lo clave en la aplicación de la salvación en la vida de un individuo. La raíz es la obra del Padre. Vamos a mencionar algunos versículos y vamos a pasar más tiempo en otros. En Hechos 13:48 dice, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Ahí habla de que están ordenados. Una obra de Dios desde la eternidad pasada. En Romanos 8, aquí está hablando de los escogidos de Dios y dice que el responsable por la aplicación de la salvación es Dios mismo. 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, hablando de Dios. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Ay, no entramos con esa palabra predestinación. A ver, ¿tú crees en la predestinación? Decimos que creemos toda la Biblia, ¿no es cierto? Nunca hubiera escuchado la palabra predestinación si no fuera por la Biblia. Tengo que decir que sí, creo en la predestinación.
Now, ¿qué es lo que quiere decir? Es lo que nos toca examinar. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, esos también llamó. A los que llamó, esos también justificó. A los que justificó, esos también glorificó. Dios es el autor de toda esta obra, toda esta aplicación de la salvación. Entonces, Efesios 1. No vamos a leer todos esos versículos, pero vale la pena volver a leer todo ese capítulo 1 de Efesios que habla de este tema. Disculpe, pero quiero ir un poquito más atrás. En capítulo 9, un principio, otra vez algo difícil, pero muy importante en este tema. En Romanos capítulo 9, 15 y 16, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo que está sucediendo, la elección de Dios en su plan, las personas que Él va a usar, depende de Dios que tiene misericordia. La elección comienza con Dios antes de nuestro nacimiento, no después. Y así fue como Jacob y Esaú en capítulo 9. Efesios capítulo 1. Voy a leer versículo 13 y 14, creo que es. 3 y 4. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces, por lo que está escrito ahí, yo puedo decir, Dios me escogió a mí, porque creo, ¿no es cierto? Soy cristiano, hijo de Dios. Él me escogió antes de la fundación del mundo. Lo que Dios hizo en este caso fue hecho antes de la fundación del mundo. Eso es la elección, eso es la predestinación. Esto es lo que está diciendo exactamente. En segunda de Tesalonicenses 2:13 dice que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, nos escogió desde el principio para salvación. ¿Acaso has pensado mucho en este tema? La Biblia dice cosas algo difíciles, pero tenemos que decir que eso es un aspecto de cómo es nuestro Dios. Y este tema demuestra que nuestro Dios es mucho más grande que pensamos. Y nuestra voluntad no es el rey. No es el impulso de la aplicación de nuestra salvación. Seguimos adelante. Vamos a ver si es lo que sigue adelante nos ayuda a entender. Entonces, tengo que decir, creo en la predestinación. Eso es decir que sí creo toda la Biblia, porque ahí lo encuentro. La elección y la predestinación. Falta definir qué es lo que quiere decir eso. Vamos a ver si podemos hacer algo de eso. Significado de los términos. Elección. Dios elige a algunos a creer incondicionalmente y con amor. Recuerda que depende de Dios que tiene misericordia. Eso es lo que un aspecto de lo que Dios hace. Escoge según su misericordia, o podemos decir su amor. Romanos 8:29 otra vez, porque los
Pero a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y vamos a más adelante ver cómo entendemos eso. Vamos a examinar algunas maneras que la gente ha tratado de explicar este tema. Previo conocimiento. Un conocimiento selectivo que le hace a uno el objeto de amor íntimo. Ya encontramos unos ejemplos en esos versículos. Un conocimiento selectivo que le hace a uno el objeto de su amor íntimo. En estos versículos de Romanos, aquel que conoció, predestinó, hay que reconocer que él está hablando de conocer una persona y predestinar una persona o elegir una persona. En varios pasajes encontramos que eso no depende en lo que la persona hace o lo que decide. Depende en la voluntad de Dios y depende en la misericordia de Dios. A ver. Otro término, predestinación. El marcar de antemano a las personas y su destino. Eso es el significado de la palabra por lo que encontramos en la Biblia. Y por lo que encontramos en el mismo significado del uso de la palabra. O del significado de la palabra como por un diccionario. El marcar de antemano las personas y su destino. Hablamos de eso, vimos eso en Romanos 8:29. Los predestinó, ¿y para qué? Los marcó de antemano para ser conforme a la imagen de su Hijo. Esos son todos los que son salvos. ¿Le causa dificultad escuchar estas palabras? Es el tema que encontramos en la Biblia. Un problema aún más grande en este tema es que cuando llevamos lo que dice la Biblia y hacemos conclusiones que no encontramos en la Biblia, ahí entra con ese calvinismo. Juan Calvino escribió muchas cosas sobre la Biblia. Uno fue la predestinación. Y mucha gente pregunta, ¿tú eres calvinista? Pues yo no voy a decir eso. Yo no sigo lo que escribió algún hombre sobre la Biblia. Estudio y busco lo que creo de la misma Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y no quiero ir más allá. No quiero hacer conclusiones que no se encuentran en la Biblia. Porque la gente ha llevado este tema mucho más allá hasta conclusiones no bíblicas. Pero cuando examinamos estos pasajes, encontramos que la salvación y la aplicación de la salvación en la vida de un individuo comienza con Dios y lo que Él hace y lo que Él planeó desde el principio. No podemos escapar de eso, porque está bien claro. Dios llama, Dios da, Dios elige, Dios predestina basado en su misericordia y su voluntad. Lo que Él decide hacer, eso es lo que Él hace. No podemos escapar de eso, por lo que está escrito. Vamos a pensar en algunas conclusiones y ejemplos más adelante aquí. Entonces, aunque algo sea difícil de entender en la escritura, eso no es decir que podemos decir que no creemos en eso. No creo en la predestinación. Es que creo en la Biblia, toda la Biblia. Tengo que decir que sí. Y tengo que estudiarlo. Tengo que hacer comparaciones entre un pasaje y otro pasaje a poder tratar de concluir qué es lo que quiere decir. Cómo funciona todo eso. Seguimos adelante. Vamos a ver unos términos que la gente ha usado para tratar de entender este tema. Significado de unos términos. El llamado general.
la presentación del Evangelio a todos con la invitación para recibir a Cristo. Presentación es lo que hacemos nosotros del Evangelio, lo que hacemos con las buenas nuevas de Cristo, con quien lo hacemos. A todos, sin excepción, con la invitación para recibir a Cristo. Eso es bíblico. Eso es nuestra participación bíblica. Si lo hacemos, aunque pienso que, Dios habla de predestinación, Él elige y son ellos que van a ser salvos, pues no necesito evangelizar. Esa es una conclusión que digo que llevamos un tema en la Biblia y lo llevamos más allá de hasta lo que no es bíblico. Porque la conclusión lógica es si Dios elige, ¿por qué tengo que evangelizar? Eso es lógico, pero es una reacción equivocada, no bíblico. Necesito trabajar en entender cómo se aplican los dos, qué es lo que entiendo. Y necesito reconocer que va a haber un momento, yo digo en todas las doctrinas de la Biblia, va a haber un momento cuando me falta entendimiento. Porque estamos hablando de un Dios inmenso, lo que es y lo que hace es más allá de mi entendimiento total. Hay que reconocerlo y va a haber momentos cuando no entiendo cómo cabe este versículo con el otro y cómo es que funciona de manera unida y me va a faltar explicarlos a veces. De todas maneras, no llevo ninguna parte de la Biblia a un extremo que no es bíblico. El llamado eficaz, llamado general, ahí está el Evangelio para todo el mundo. Yo lo comunico a quien sea sin pensar en la elección de Dios, porque yo no soy yo que predestina ni elige a los que van a poner su fe en Cristo. Entonces mi responsabilidad, llamado general, el llamado eficaz, la aplicación de la palabra por el Espíritu Santo para la salvación. Dios hace su obra de cierta manera en algunos y en otra manera con otros. El llamado eficaz es la obra que no se ve. El llamado eficaz, nosotros participamos en eso, pero realmente es Dios que hace la obra verdadera. Nosotros comunicamos la palabra y tiene poder por lo que hace el Espíritu Santo en la aplicación de la salvación. Predestinación, elección, esa decisión que Dios hizo antes de la fundación del mundo. A ver dónde estoy en las notas. ¿Cuál voy a leer? Fiel es Dios, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fueron llamados por el Espíritu Santo. Escucharon la comunicación de las palabras quizás por otra persona o por lo que está escrito en la Biblia, pero llamados por Dios mismo. Una obra que nosotros no vemos. Yo lo sentí en mi vida. Yo sé, yo puedo decir por fe que yo sé que Él hizo una obra dentro de mí, aún antes del momento de poner mi fe en Cristo. Yo recuerdo que algo estaba sucediendo en mi mente y que no puedo explicarlo. Y esa obra me llevó al momento de reconocer y someterme a la obra del Espíritu y puse mi fe en Cristo. Él estaba obrando, Él fue el autor de todo eso. La salvación, el fruto de la elección. La salvación es el fruto de la decisión de Dios antes de la fundación del mundo. Llamado general, llamado eficaz, y cuando llegamos al momento de la salvación, es el fruto de lo que Dios ya había hecho. Aquí otra vez. Entramos en la grandeza de lo que es nuestro Dios.
Y si no cabe en la mente, si no lo entiende, aun si no lo acepta, hay que reconocer, Dios es más grande de nuestra capacidad de entender y aceptar. Hay que pasar tiempo estudiando el tema, tratando de entenderlo mejor, a poder explicarlo de manera mejor. Si me falta explicarlo bien, hay muy buena razón. Es un tema difícil de entender y aceptar y saber cómo voy a vivir dentro de todo eso. Eso me ha ayudado a mí muchísimo. Creo en la predestinación y la elección. Me da confianza. Me da confianza cuando estoy hablando con la gente. Dios va a hacer su obra en la persona que lo va a hacer. Y la persona con quien hablo que nunca va a creer, les estoy dando la oportunidad. Vamos a examinar eso también en esta elección. La elección no está condicionada por la acción del hombre. Esta es una obra de Dios. La elección asegura que va a haber gente salva. Asegura que no todos van a terminar en lo que dice Romanos 3, 10 a 13. Recuerda, no hay nadie que busca a Dios. Nadie quiere. Todos quieren seguir su propio camino por su propia voluntad. Así son, así éramos. Así era yo. Recuerdo, así fue. Yo no quería a Dios. Hasta el momento que empezó a hacer esa obra en mí. Una obra que había decidido hacer desde la fundación del mundo. La elección no está condicionada por la acción del hombre. Algunos dicen que Dios escoge porque ve el futuro y ve que alguien va a decidir poner su fe en Cristo y después los escoge por lo que vio en sus decisiones. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que conoció a algunos, no dice que conoció sus decisiones. De hecho, dice al contrario, basado en la misericordia de Dios. No en el hombre que corre, ni en el hombre que decide. La salvación sí está condicionada por la fe en Cristo. Nadie va a ser salvo si Dios lo escoge y después no pone su fe en Cristo. Pero cada persona que pone su fe en Cristo es por la predestinación y la elección. Pero sí tiene que creer en Jesucristo. Y Dios nos quiere usar en medio de ese proceso. A ver, hay unos puntos en mis notas que no expliqué. Yo creo que ya cubrí todo eso. Y en este punto aquí, la elección y la fe en Cristo parece contradecirse, ¿no es cierto? Elección de Dios, uno mismo que pone su fe en Cristo. Aunque parece que se contradicen, la Biblia enseña los dos. No podemos escapar de eso. La Biblia enseña los dos. Y yo necesito entender cuál es mi respuesta a estas doctrinas. ¿Cómo es que voy a vivir? Algo que es seguro. Lo mencioné antes. No podemos ir más allá de lo que dice la Biblia. Hay muchos que lo hacen, los calvinistas, los que creen en lo que escribió Juan Calvino. Dicen, si Dios es soberano, si Dios predestina, no tengo que evangelizar ni tengo que orar porque Dios decidió todo. Eso es una reacción basado en lo que la Biblia sí dice, pero hace una conclusión muy humana y lleva a un lugar que la Biblia no nos lleva. Entonces, hay que aprender a vivir con una tensión. En algunas doctrinas de la Biblia lo enseña a ambos lados. Parece que uno va contra el otro.
Pero hay que recordar, Dios no está confundido. Dios entiende todo cómo funciona en su soberanía, en su grandeza. Dios entiende lo entiende todo. Y no debemos participar nosotros, seres humanos, por falta de conocimiento. No debemos participar en un debate que pelea un versículo contra otro versículo. Cuando alguien discute su punto basado en algún pasaje, nosotros tenemos nuestros pasajes según lo que hemos decidido creer y entramos en un debate. No debemos participar en eso. Si alguien usa un versículo contra mi punto de vista y no entiendo ese pasaje y la mía, que apoya a mi lado, así somos, ¿no es cierto? Debo callar la boca. No quiero participar en eso. Me estoy equivocando cuando hago eso. Necesito estudiar los dos lados. Necesito batallar para entender cómo coinciden. Y si no lo entiendo, tengo que aceptar los dos, sin entender. Pero sí podemos luchar y estudiar y entender y crecer en nuestro entendimiento. Porque es verdad que yo tenía que poner mi fe en Cristo, usar la mente y si quiere decirlo así, tomar esa decisión. Vamos a ver unos temas. La soberanía. Soberanía quiere decir, otra vez disculpe, quiero ir un poquito más atrás. Sobre la oración en este aspecto de salvación. Mencioné antes los que son muy calvinistas. Quizás yo soy un poquito hasta cierto punto. No soy calvinista, yo quiero ser bíblico, yo quiero ser de Cristo. No uso ese término, no lo aplico a mí. Quiero entender lo que dice la Biblia y quedar ahí. Y los que van a un extremo dicen, pues si Dios elige, predestina, no tengo que orar en cuanto de la salvación. Pablo dijo en Romanos 10:1, hermanos, él estaba hablando de sus hermanos judíos en el linaje, en la familia de sangre, los judíos. En Romanos 10:1 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Entonces, oro por la salvación de otros, aunque Dios es soberano y elige, predestina. Claro que sí. Mi oración, mi comunicación del Evangelio está dentro de todo lo que es la salvación, la predestinación, y otra vez demuestra la grandeza de un Dios más allá de mis limitaciones. Entonces seguimos adelante. Soberano, buen término. Dios es soberano sobre todo, control absoluto. Eso es nuestro Dios. Control absoluto. Un término en referencia a Dios y a nadie más. Dios es soberano, libre. Yo soy libre, libre para hacer cualquier cosa. Nadie está libre para hacer cualquier cosa. Nadie. Si Dios decide que no vas a poder hacerlo. Si Dios decide que tiene que ser así, así va a ser. Hablamos de la palabra libre albedrío. Realmente no es un término correcto. En inglés decimos free will, la voluntad libre para hacer lo que quiere hacer. Eso no está correcto. Sí tenemos la capacidad de tomar decisiones, de elegir cosas en nuestra vida bajo nuestro criterio. Pero hay que recordar, en cuanto al ser humano, en nuestra condición natural, muerto. No hay nada más que decir. Sin conocer a Cristo, muerto en todos los aspectos de lo que somos nosotros. Muerto de mente, de cuerpo, de espíritu, del alma y de la voluntad. Todo lo que éramos, todo lo que somos en nuestra condición natural, muerto. Entonces, libre albedrío, en inglés free will, es un término un poquito engañoso.
Nadie está libre para hacer cualquier cosa, menos Dios. Dios es soberano. Lo que Él decide hacer, lo va a hacer. La voluntad. Entonces, en la voluntad de nosotros podemos violar cosas y hay cosas que no podemos violar. No tenemos la libertad de violar. Ahí dice, puede violar la A y la C, pero no la B. Vamos a ver qué es eso. La A es la ley moral de Dios. Sí, podemos tomar decisiones de violar la moralidad. Lo hemos hecho. Si somos honestos, todos los hemos hecho alguna vez en la vida. No robar, hemos robado. No matar, muchos han matado personas. No mentir, hemos mentido. La B, no podemos violar la B. El decreto de Dios. Si Dios dice que va a hacer algo, así va a ser, sin excepción. Nadie lo puede cambiar. Esa es la voluntad de Dios. Se refiere a lo que Dios ha decidido hacer. Dice en 1 Pedro 1, 18 a 20, con sangre preciosa como de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios decidió hacer ese plan con la sangre de Cristo. En Efesios 1:4, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación. Preparó ese plan de la sangre de Cristo antes de la fundación, y cuando hizo eso nos escogió. No se puede violar eso. El decreto de Dios. A ver. Seguimos. Los deseos de Dios. Se puede violar los deseos de Dios porque Dios decide dejarnos tomar decisiones aún para hacer la maldad. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos apartados en nuestra manera de vivir. ¿Violamos eso? De vez en cuando, ¿no es cierto? Así lo hacemos. Todo eso está dentro de la soberanía de Dios. A ver. Entonces, el propósito del decreto de Dios es glorificarse a sí mismo. El propósito de la elección. Glorificar a sí mismo. Dios es grande, maravilloso, soberano, glorioso, grande, omnipotente, omnipresente, omniconsciente, grande. Eso es la realidad de la existencia. Entonces es lógico que Dios obre para hacernos reconocer la realidad. La elección es para hacernos reconocer que nuestro Dios es tan grande e inmenso. Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente Él hace algo para la alabanza de su propia gracia. La gloria de su gracia, digo. 1:12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria, su grandeza, lo que es maravilloso de Dios. Eso es reconocer la realidad, y así obra Dios. 1:14 de Efesios, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, el Espíritu Santo, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. El propósito máximo en la obra de Dios es su propia gloria, porque eso es la realidad. Dios es grande y nosotros no somos. Dios es Dios y no lo somos. Dios merece esa gloria y nosotros no lo merecemos. Eso es la realidad y así obra Dios. Una ilustración posible para todo esto de la elección y predestinación. Ay, ¿por qué corre tan rápido el reloj? Una ilustración posible. Las personas invitadas a salir de la prisión pero no se irán.
Así que algunos están convencidos. Voy a ofrecer una ilustración. En una prisión hay 1000 prisioneros. Y los que cuidan la prisión abren los portones y dicen, todos pueden salir. Gratuitamente todos pueden salir de la prisión. 1000 personas están ahí. Los prisioneros, toditos, deciden, no, aquí está bien, estamos cómodos, tenemos comida, tenemos donde acostarnos y no quieren salir. Nos gusta lo que tenemos aquí. Así deciden en esta ilustración. Toditos, 1000 personas deciden quedar ahí. Ellos no saben, han estado ahí tanto tiempo que ahora no saben, no reconocen qué es la libertad. No saben cómo es vivir en la libertad. Conocen, su mente ha sido formado según la prisión, encarcelados. Después entra una persona y esa persona habla con 100 de ellos. Los convence acerca de la libertad. Todos tienen la oportunidad de salir libremente sin nada. Deciden quedar. Alguien entra, habla con 100 personas y los convence acerca de la libertad. Los 100 deciden salir con la persona que entra y explica la libertad. ¿Acaso alguien ha tratado de manera injusta a los otros 900? Pues no. Les dieron la invitación de salir, no querían. Tuvieron la oportunidad, decidieron que no. La invitación es genuina, pero la obra de convencernos fue la obra eficaz. Una ilustración de la elección. Muertos por el mismo pecado de uno. En nuestra naturaleza queremos quedar en nuestro pecado. Decidimos seguir adelante, cómodos, como encarcelados, muertos. Si esa ilustración aplica, si la elección es la verdad, ¿por qué Dios no escogió a todos? ¿Por qué no convence a todos? Ahí entra la dificultad de este tema. Eso sí es verdad. Eso es un asunto de Dios. La Biblia no nos da una explicación porque no escoge a todos. Podemos adivinar, podemos tratar de hacer conclusiones basado en lo que leemos, pero la explicación en sí no se encuentra. Pero no es injusto escoger algunos porque todos quieren quedar en la muerte. Para que algunos sean salvos, Dios tenía que elegir, tenía que predestinar. Yo sé que hace falta esa ilustración, pero creo que llega casi a lo que está pasando en la Biblia. Muertos, todos quieren quedar ahí. Dios hace una obra por su amor de no dejarlos quedar en la muerte. Observaciones prácticas. Es fundamental formular un concepto correcto de Dios, porque la Biblia habla del tema. Está ahí, no lo podemos evitar. Es bíblico. Es una doctrina de consolación para nosotros que creemos. Es que puedo dar gloria y gracias a Dios porque me escogió. No me dejó quedar donde yo quería quedar. Ay, Señor, gracias por hacerlo. Gracias por escogerme. Yo sé que no lo merecía. Yo sé que no era tan inteligente para hacer la decisión correcta que yo necesitaba. Consolación. Una doctrina relacionada con el servicio y la confianza. En 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo tengo la oportunidad de participar en ese proceso, servir a mi Dios con confianza que Él va a hacer lo que Él ha decidido hacer y descansar. Si alguien responde bien o si responde mal a mí, su responsabilidad está ante Dios. Mi responsabilidad es comunicar con claridad.
a las personas con quien estoy hablando. Trae alabanza cuando la contempla. Cuando pienso en eso, trae alabanza. Romanos 11, 33 a 37. Pablo está hablando de este tema en Romanos 8, 9 y 10. Está involucrado. En el capítulo 11 termina este pasaje. Oh, profundidad, las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si le dificulta entender el tema, estamos tratando de entender el ser y la obra de un Dios eterno e infinito. Inescrutable sus caminos. Así es nuestro Dios. No podemos llegar al final del entendimiento de lo que es nuestro Dios. Pero debe provocar, ay Dios, tú eres mucho más grande. Y gracias que yo estoy en ti y voy a estar contigo. Alabanza. Entonces, seguimos adelante en ese proceso de la aplicación. La obra comenzadora del Espíritu Santo. Esto tiene que estar, y sin esta obra nadie se salva. A ver, en Juan 16, Jesús dijo, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, el Espíritu está obrando para convencerlos de estas cosas. Los convencerá de pecado porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, ya tenemos la victoria. Y el Espíritu Santo es quien obra en las personas para que reconozcan. Necesidad de la obra. Los incrédulos necesitan quitar las vendas de los ojos, la ceguera en general. Yo viví en eso antes de conocer a Cristo. Y para la obra satánico en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás está obrando para tapar los ojos de los que no creen. Sin la obra del Espíritu Santo no pueden salir de ese engaño, de esa ceguera. No pueden salir sin la obra del Espíritu Santo. No son tan inteligentes para recibir información y después tomar una conclusión correcta. Tienen que estar junto con la obra poderosa de Dios, por el Espíritu Santo. Israel estaba en un endurecimiento. En Romanos 11:25 necesitan la obra del Espíritu Santo. Estaban en un endurecimiento parcial y temporal, pero no todos los individuos. El Espíritu obra en algunos para que lleguen a ese momento de decir que sí al Señor Jesucristo. ¿Quién ilumina? Obviamente es el Espíritu Santo que hace esa obra. Por eso podemos decir que Jesús es el autor de la fe. Manda al Espíritu Santo para hacer esa obra, para llevarnos a ese momento de poner la fe. La gente en quien trabaja, en los incrédulos, tiene que ser. Sin esa obra no van a creer. La palabra convencer, exponer a la luz, o sea, traer a la luz sobre el pecado y el juicio y el castigo y la justicia. El pecado en versículo 9, ya leímos eso, justicia de número 10 y juicio. Convence que somos pecadores. Convence que hemos ofendido a un Dios perfectamente justo.
y juicio. Va a haber consecuencias por quedar en el pecado. Y no podemos salir de eso sin esa obra del Espíritu Santo que convence, que nos convenció. Regeneración del Espíritu Santo. Significado: la obra de Dios por la cual los hombres y las mujeres nacen de nuevo en el reino de Dios a través de la implantación de una nueva vida. ¿Quién es lo que hace eso? El Espíritu Santo. ¿Cómo se llama la obra? Regeneración, hecho por Él. Sin esa obra no pondríamos la fe en Jesús. La necesidad, establecido por una declaración directa. Juan 3, capítulo 3, Jesús dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Establecido con esa declaración. Establecido por la muerte del hombre en el pecado. Establecido porque nacimos en la muerte. Efesios 2 dice: ustedes estaban muertos en su pecado y delitos. Éramos muertos. Nacimos en una condición de muerte. La obra de la regeneración, la necesidad de la generación está establecido por nuestra condición natural, por la necesidad de vivir de nuevo, por nacer de nuevo, porque éramos muertos. Está ilustrado por el patrón bíblico en los individuos. Hechos 16 a 14. Lo tenía así. Había una mujer llamada Lidia con quien habló con Pablo. Y dice en 16:14 de Hechos: el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Eso fue la obra del Espíritu Santo. Dios es el autor en nosotros para que lleguemos a ese momento de entender y poner la fe en Jesús. El Señor tenía que hacerlo. Aspectos de la verdadera conversión. Arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente acerca de varias cosas. Acerca de Dios, acerca de mí, acerca de mi pecado, acerca de mi necesidad que yo no puedo y Dios tiene que. Arrepentimiento. ¿Se puede ser salvo sin arrepentimiento? Voy a cambiar la pregunta, hacerlo de otra manera. ¿Se puede ser salvo sin saber que es pecador? ¿De qué va a ser salvo? Eso es parte de esa obra, parte del proceso. Nadie es salvo sin ese arrepentimiento. Hay muchos versículos que lo demuestran. Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes, eso es parte del mensaje del Evangelio, que se arrepientan. Cambien la mente acerca de Dios, acerca de sí mismo, acerca de su pecado. Hay muchas cosas involucradas. Un cambio de dirección. Y este arrepentimiento no es independiente de la fe. No puede ser. Es un paquete entero. Una sola unidad. Jesús empezó, así como Juan el Bautista, con el mensaje de arrepentimiento, cambio de mente. Eso es parte del proceso que Dios hace para llevarnos a la fe en Cristo. La fe. Se puede arrepentirse, pero no creer en Jesús. Se puede pasar por un parte del proceso y no seguir hasta la fe. Es posible. Yo soy pecador, merezco la separación eterna de Dios, pero no quiero aceptar a Cristo, no quiero seguirle, no creo. Se puede, es posible, pero Dios usa el arrepentimiento junto con esa aplicación de la fe dentro de uno mismo para llevar a una persona a la condición de la vida eterna. Hay que reconocer
que hay una fe verdadera. Usamos esos adjetivos, verdadera, pero Dios no usa eso. Dios ve el corazón de uno. Él dice que él tiene fe, él está fingiendo y él no quiere aceptar nada. Él sabe, pero nosotros usamos esa palabra adicional, la fe verdadera. Vamos a hablar de eso. Son tres aspectos de esa fe, tres maneras que usamos para explicarlo. Hay un paso de información intelectual. Entra información, conocimiento, explicación del mensaje. También hay algo en el corazón, algo emocional involucrado en eso. ¿Recuerda su salvación? ¿Se da cuenta que esos dos estaban participando en eso? También la voluntad, volitivo. Una decisión en medio del proceso, la voluntad de uno. Arrepentimiento y la fe. Escucho, entiendo, tiene una reacción y llego al momento de decir que sí al Señor. Tú eres mi Salvador porque te necesito. Reconozco mi pecado y no lo quiero. Quiero seguirte a ti. Eso es lo que está pasando dentro de nosotros como fruto de la obra de Dios y el Espíritu Santo en ese proceso de la regeneración. 1 Juan dice, a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Necesitamos creer, necesitamos escuchar la explicación del Evangelio. Romanos 4. Pero aquel que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Vamos a hablar más de eso en la próxima lección. Efesios 2. Han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La gracia, la fe, toda la obra que Dios hace para que llegamos al momento de decirle que sí al Señor. Te creo. Dios hace todo eso, es su gracia, es una obra que no procede de nosotros, es de Dios. Y nuestra reacción debe ser, Señor, gracias por salvarme. 100% tú hiciste todo. Sí puse mi fe en Jesús, pero Él provocó todo lo que yo necesitaba para llegar a ese momento. Gloria a Dios, y por eso lo hizo, para su propia gloria. Ahí terminamos esta lección. Que pasen por las preguntas. Si tienen preguntas más allá de las preguntas que mandé, hablan de eso mismo. Y si me quieren escribir, adelante, hermanos. El líder del grupo o cualquier persona en cualquier de los grupos, tenga la libertad. Quizás voy a tener la respuesta, quizás voy a decir que no sé o que no he aprendido, no sé, pero si quiere preguntar, adelante, por favor, les invito. Que Dios los bendiga. Terminamos esta lección y seguimos en la otra en como media hora.